Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un día más a este curso de orientación educativa. Muchas gracias por su puntualidad, asistencia y motivación al estar unidos en esta mañana. Agradezco su presencia. Vamos a compartir la pantalla y a verificar que todo esté funcionando correctamente para poder dar inicio. Por favor, me indican entonces, si son tan amables, si ven correr la presentación, por favor. Si se mueve. Sí, licenciada. Gracias, gracias. Es que me da pena que me pase las de la primera vez. Muy bien. Entonces, agradezco mucho por estar presentes. Vamos a iniciar con la grabación. Espero que les haya ido muy bien en su prueba. Realmente, pues se trata de poder hacerla amigable para todos. Espero que hayan tenido buen éxito. Recuerden que no siempre las calificaciones nos indican lo que sabemos. Muchas veces sabemos más de lo que un número puede indicar. Y también recordar que si uno está consciente de que hizo el mayor esfuerzo, que dio lo mejor, es lo que representa el esfuerzo de uno sin comparación con nadie, porque todas las experiencias son distintas y las circunstancias son distintas. Muy bien, bueno, agradezco su presencia, buenos días. Se supone que voy a empezar a grabar en este momento y vamos a iniciar ya de lleno con la clase de hoy. Buenos días, licenciada. Buenos días, qué gusto saludarlas y tenerlos por acá. Gracias. Agradezco su presencia. Buenos días, licenciada. Buenos días, aquí con mucha lluvia en la capital. Fue una noche bastante lluviosa, tenía miedo con el internet, pero al parecer todo está normal. Sí, fue una noche muy difícil, no he visto noticias aún, pero supongo que más de algo ha de haber sucedido porque fue una noche extremadamente lluviosa. Entonces, pues ojalá que no haya pasado más, ¿verdad? Ojalá. Muy bien, estamos en el curso de orientación educativa, el código es SHO 57, estamos ya sobre la semana número 8, pues estamos prácticamente alrededor de un poquito más del 50%. El día de hoy vamos a hablar acerca del entrenamiento de habilidades específicas, como la orientación o desde la práctica de la orientación, tenemos que reflexionar en este tema y buscar dar una intervención adecuada, oportuna para las necesidades de los estudiantes. Mi nombre es Regina Luna de Ordóñez. El objetivo de la clase de hoy es que logremos analizar los fundamentos teóricos de las perspectivas sobre el tema del desarrollo de habilidades aplicadas a la educación. Entonces, vamos a trabajar sobre esos fundamentos teóricos que nos van a permitir tomar decisiones, evaluar, ver cómo está nuestra institución y poder accionar al respecto en busca de la mejora. Para empezar, me gustaría que viéramos este video. Me pareció un video muy complejo, muy completo. Y él es Alberto García, es un director de una entidad, de una fundación mexicana, en donde se les dan becas a los estudiantes en miras de que viajen, conozcan diferentes partes del mundo y también pues enriquezcan esa mirada, esa forma de entender el mundo y pues en México sus carreras. Entonces vale mucho la pena entenderlo. Prácticamente él nos da una pincelada en esta clase. Pues es una persona experta, su expresión es muy fluida. Me gustaría que pusiéramos atención básicamente en los cambios que ha tenido la educación, de lo que hemos venido hablando. Él lo habla más puntualmente. Y luego la necesidad educativa. Él, que tiene una perspectiva global, nos indica por qué la educación ha cambiado, hacia dónde se dirige, y nosotros como educadores tenemos que estar enterados de esto para ir en la corriente educativa que corresponde.
Entonces, sí me gustaría que prestáramos mucha atención y posteriormente ya vamos a ir desarrollando los puntos. Esta es como la introducción. Globalización y competencias. Dos palabras que han acompañado a la humanidad durante siglos y que están aquí entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento un teléfono celular con acceso a Internet? ¿Pueden levantar la mano? Todos. Según un informe de Cisco Networks, para el 2023 habrá 5.3 de la población mundial. Y esto habla de lo mucho que ha crecido y lo profundo que ha llegado la globalización. En su sinergia, la globalización y las competencias han formado la realidad que vivimos hoy en el mundo. Estuvieron presentes cuando los primeros exploradores descubrieron las diferentes partes del mundo, estuvieron presentes cuando fueron las revoluciones industriales y están presentes hoy con nosotros. Actualmente, muchas personas sienten como ansiedad del presente, pero sobre todo del futuro. En un mundo en donde las cosas cambian tan rápido y de manera tan masiva, nos preguntamos si seremos capaces de adaptarnos, pero sobre todo si seremos capaces de prosperar. Y la evidencia demuestra que el entender la sinergia entre la globalización y las competencias nos puede ayudar a desarrollar las capacidades para enfrentar cualquier situación que vivamos en el presente o en el futuro. Pero de eso hablaremos después. Todos hemos escuchado la globalización y tenemos por lo menos un concepto general de ella. En un principio se concibió como el simple intercambio de mercancías de un lado a otro del mundo. La empresa que empieza local y luego estatal, nacional, internacional, la gran corporación multinacional. Pero la globalización tiene diferentes dimensiones y es un concepto que está en constante evolución. Particularmente en el 2021, viviendo los efectos de una pandemia como es el COVID-19, cuando lo que sucedió en una pequeña región del otro lado del mundo, en China, afectó a todo el planeta, afectó nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de actuar cotidiana, incluyendo esta plática TED, la cual, si no hubiera habido una pandemia, tendría una estructura distinta. Entonces, el tema de salud global toma relevancia hoy, pero también el tema económico. Las empresas hoy están más globalizadas que nunca antes, y eso, por ejemplo, vemos películas en Netflix, escuchamos música, compramos libros en Google Books o en Amazon, utilizamos Google Maps para llegar a nuestros destinos cotidianos. De hecho, les apuesto que no va a pasar más de media hora sin que alguien de nosotros compre un producto, un servicio o simplemente haga una consulta en una compañía global de Internet. Y nosotros también hemos sido afectados por la globalización a nivel personal. Hoy estamos más globalizados que nunca y ¿saben en qué se nota mucho? En la educación y el conocimiento. Antes el nivel de conocimientos dependía mucho del nivel educativo que teníamos. A más educación, más conocimientos. Hoy ya no es así. Hoy, a través de las tecnologías de la información que le permiten a las compañías alcanzarnos de manera simultánea y prácticamente instantánea, también nos permiten a nosotros acceder al conocimiento de cualquier parte del mundo. Entonces, ya no es necesario cursar toda la carrera, la licenciatura, maestría y doctorado para llegar al conocimiento del doctorado. Hoy, a través de las tecnologías de la información, podemos acceder a cualquier libro, de cualquier disciplina, de cualquier nivel, en cualquier parte del mundo, de manera simultánea, instantánea y prácticamente gratuita. Entonces, lo que hoy nos diferencia unos de otros ya no es lo que sabemos. Lo que nos diferencia es lo que somos capaces de hacer con lo que sabemos. Y es ahí donde entran las competencias. Yo tuve mi primer acercamiento con las competencias hace 20 años, más de 20 años, en París, cuando conocí a una persona que me enseñó un montón. Él se llama Nigel Watts, es un caballero inglés que me tocó participar con él en una junta internacional en Francia, y él es muy respetado en las redes internacionales por la cantidad de países que conoce. De repente nos preguntábamos si alguien lo podía alcanzar y renunciamos cuando nos dimos cuenta que pues, el Nigel conoce países que ya no existen.
Ya él conoció Checoslovaquia, hoy República Checa y República de Eslovaquia. Entonces dijimos, no, nunca lo vamos a alcanzar. La cosa es que nos tocó salir juntos de la reunión y caminar, porque mi hotel quedaba de camino de su estación de tren que tenía que tomar para llegar a su destino. Ya vamos caminando con aire, ¿no? Y cuando llegamos a la estación de metro, no lo sabíamos en ese momento, pero el último tren ya se había ido, porque salimos tarde y se alargó la junta de trabajo. Cuando llegamos y lo vimos, a mí no me pasó, pues, que me quedara sin tren, pero a ver, hay que pensar que en el 2000, pues, ¿no? En el 2000 no había celulares, no había internet, no había Uber, no había Google Maps, no había nada. Y a mí no me pasó que me quedé sin tren y me dio un pequeño ataque de pánico a mí. Yo dije, en otro país, solo en el medio de la noche, sin medio de comunicación y sin transporte. Pero Nigel, con esa tranquilidad y esa precisión que caracteriza a los ingleses, él volteó y vio el tablero y dijo, well, shit. Pero nunca perdió la calma, jamás. Se despidió de mí, nos despedimos, yo seguí caminando. Las últimas palabras que él me dijo fue, I see you when I see you. Te veo cuando te vea. ¿No? Y ya después me enteré, obviamente, que llegó a su lugar, llegó bien, pues, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención es cómo una persona que está en una situación inesperada, difícil, complicada, desafiante, estresante, se las arregla para reaccionar de manera calmada, no perder la calma, no perder la educación, no perder la empatía y al mismo tiempo encontrar una solución. ¿Qué se tiene que tener para lograr eso? Hoy la globalización también nos ha cambiado diametralmente la forma en cómo trabajamos. ¿Quién de ustedes ha estudiado o trabajado o una combinación de los dos en línea? Ahora, ¿quién lo ha hecho? La mayoría de todos nosotros, ¿no? La pandemia vino a cambiar esto. La globalización ha abierto nuevas posibilidades dentro del mercado de trabajo. Y hay un concepto bien interesante que se llama migración digital, la cual significa que podemos trabajar para otro país sin dejar nuestro país. Hoy, perfectamente, o sea, si ustedes hicieron esta mecánica de trabajo en línea y lo hicieron a nivel nacional, ¿qué les impide hacerlo a nivel internacional? ¿Cuál es el impedimento? Hoy, un contador en Montenegro puede llevar la contabilidad a una firma de abogados en Nueva York, con la diferencia de que un contador en Nueva York cobraría 10 veces más que en Montenegro. El de Montenegro puede cobrar la mitad, o sea, sería la mitad de costoso para Nueva York, pero aún así ganaría 5 veces más que lo que ganaría en su país. También, sin irnos más lejos, nosotros como mexicanos, por ejemplo, pudiéramos perfectamente ser maestros en línea de español para una escuela que está fuera del país y cobrar desde otro país, en México, sin salir de nuestra casa y sin migrar físicamente. Entonces, si se ponen ustedes a pensar, la migración, la globalización hoy es una forma de redistribución global de la riqueza. La pregunta es cómo accedemos, porque eso es para las personas que tienen las competencias correctas. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las competencias y cómo las desarrollamos? Según un estudio del Foro Económico Mundial, estas son las 10 competencias y habilidades que necesitaremos a partir del 2020 en los lugares de trabajo. Flexibilidad cognitiva, negociación, orientación al servicio, juicio y toma de decisiones, inteligencia emocional, trabajo en equipo y coordinación con los demás, manejo de personas, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos. ¿Y por qué son importantes estas competencias? Según la Organización Mundial del Trabajo es por esto. Para las personas son importantes porque el tener las competencias correctas te permite tener éxito, ser más productivo y construir una carrera. Y para las empresas, y mejorar tu vida, obviamente. Y para las empresas, el tener personas con las competencias correctas les permite innovar, adaptarse a nuevas tecnologías, atraer inversiones, crear trabajos, competir en nuevos mercados y desarrollar productos y servicios de valor para el mercado global. Pero esto que de repente nos pareciera como unos temas como muy económicos y muy del mercado laboral, curiosamente nos reflejan algo bien profundo de nuestra naturaleza humana. ¿Y saben en qué se ve muy claramente?
en el sistema educativo. Todos sabemos que el sistema educativo moderno se vio influenciado por las revoluciones industriales, más o menos como de 1800 para acá. La primera revolución industrial, el vapor; la segunda, la electricidad; la tercera, la informática. Entonces, en estas revoluciones industriales se necesitaba un trabajo especializado, repetitivo, de manejo de datos y de seguir órdenes. Por lo tanto, el sistema educativo nos enseñó a aprender una sola cosa y especializarnos en una sola cosa, realizando ejercicios repetitivos, memorizando datos, aprendiendo a seguir órdenes y compitiendo entre nosotros, prometiéndonos una calificación o un mejor trabajo. Pero hoy existe alguien que ama el trabajo especializado, que es excelente repitiendo tareas, es predecible y estupendo en el manejo de datos, obedece ciegamente, no cobra y descansa. ¿Quién es ese? La inteligencia artificial. Entonces, todos estos trabajos especializados, repetitivos, de manejo de datos y seguidores están desapareciendo. Tenemos miedo de que las computadoras tomen nuestros trabajos, y con razón. Hay estudios que dicen que entre el 40 y 50% de los trabajos como los conocemos van a desaparecer en los próximos 10 años. Y muchos de ellos van a ser tomados por la inteligencia artificial. Y estamos compitiendo con la inteligencia artificial para ganarle. Pero no estamos diseñados para eso. Tenemos poco de estudiar cómo funcionamos en nuestro cerebro humano, realmente poco más de 100 años. Pero dentro de lo que sabemos, sabemos que nosotros, como humanos, nuestro cerebro, número uno, somos buenos cruzando cosas. Se nos da. Si ustedes se fijan, los ganadores de premios Nobel no es gente que se especializara en una sola cosa, sino que agarraron diferentes disciplinas y las combinaron para crear algo novedoso e innovador para el mundo. Eso no lo pueden hacer las máquinas. Sucede cuando lo esperábamos, somos buenos para inventar y para tener una solución creativa y encontrar una solución a un problema no esperado. Las computadoras, las máquinas no pueden. Si algo no pasa exactamente como se esperaba, la máquina normalmente se bloquea. Otra cosa es que necesitamos emociones para aprender. No hay nada malo en memorizar datos y en memorizar información, pero tenemos un límite. Y además necesitamos emociones para aprender. Una vez que vinculamos un conocimiento con una emoción, nunca se nos olvida. Porque cuando tenemos emociones como la sorpresa o como la alegría, generamos dopamina. Y la dopamina ayuda a asimilar esas emociones y esos conocimientos. Por eso nunca se nos olvida, pero también nos ayuda a relacionarnos con los demás. Tenemos una cosa chistosa que se llama pensamiento crítico, que aunque sabemos las reglas, aunque sabemos lo que hay que hacer, de repente como que nos dan ganas de no seguirlas. Como que nos pensamos si hubiera una mejor forma de hacerlo o si hubiera una mejor forma de realizar las tareas. Aquí en México decimos que pues, la cosa es como buscarle, ¿no? Y una cosa más, somos complementarios. Los estudios de la inteligencia humana evidencian que tenemos diferentes formas de aprender y de entender el mundo. Tenemos diferentes inteligencias cada uno de nosotros. Hay quien es cinético, hay quien es abstracto, hay quien es matemático, hay quien es musical. De tal forma que cuando trabajamos en equipo, cada uno aporta algo único que los demás no pueden. Cuando los seres humanos trabajamos, no sumamos, multiplicamos. Las computadoras suman, nosotros multiplicamos. Es como si estuviéramos diseñados para colaborar. Según un estudio del Foro Económico Mundial, del futuro de los trabajos de aquí al 2030, las competencias que van a ser más buscadas en el 2022 son las siguientes, las 5 más buscadas. Crear ideas nuevas, resolver problemas no predecibles, comprender emociones de los demás, el pensamiento crítico tal cual, y complementarse con otros. El top 3 son estas. Como hay muchas competencias, pudiéramos hablar de muchas, ¿no? Como las primeras 10, y estas yo lo resumiría en 2. 1, la capacidad de colaborar con otros.
Y 2, el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de poder formular las preguntas correctas. ¿Cómo saben que esas son las preguntas? Porque no sabemos cómo va a ser el mundo del mañana. Es imposible predecir cuál va a ser la tecnología, cuál va a ser el avance, la nueva plataforma, la nueva tendencia que va a cambiar el mundo. Es imposible predecirlo, pero sí sabemos cómo va a ser el humano del futuro. Así. Esas competencias nunca van a pasar de moda. Las usaron los exploradores cuando descubrieron otras partes del mundo. Las usó Nigel para encontrar una solución en París. Hoy las necesitamos para tener acceso a las oportunidades del mundo, de la nueva era de la globalización, porque hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Ya la tercera ya se acabó. La cuarta revolución es el Internet de las cosas. Los mismos celulares que ustedes traen en este momento están recabando información de todos nosotros. Saben lo que vimos, nuestros gustos, a dónde fuimos, a qué lugar hemos asistido, cuánto tiempo vamos a durar en esta plática. Entonces, ¿qué sentido tiene competir con las computadoras cuando estamos diseñados para otra cosa? De repente, tenemos miedo que las máquinas tomen nuestro lugar. Pero, ¿y si las computadoras fueran la clave de una nueva era de los humanos? Haciendo las labores mecanizadas, repetitivas, de obediencia ciega, y dejándonos tiempo libre para responder las preguntas que son importantes para nosotros como raza, como especie. ¿Cómo protegemos al que lo necesita? ¿Cómo creamos condiciones dignas de vida para todos? ¿Qué consideras justo? Se necesitan humanos para responder esas preguntas. Y las competencias que desarrollamos hoy para poder acceder a la redistribución global de la riqueza en la cuarta revolución industrial de la nueva era de la globalización son las mismas que nos hacen mejores seres humanos. Es decir, la competencia de empatía para poder desarrollar una solución para un cliente de una empresa es la misma empatía que necesitas para entender un problema de tu vecino. La capacidad de trabajo en equipo de resolución de conflictos que puedes aplicar a un proyecto de una multinacional es la misma capacidad que puedes usar para trabajar con los vecinos de tu colonia para mejorar una parte de su vecindario. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les han enseñado estas competencias? Porque a mí no. ¿Cómo las desarrollamos? Estas competencias no pueden aprenderse en el aula, no salen de un libro, no salen de un método, se aprenden haciéndolas. Les quiero compartir 3 formas de desarrollar nuestras competencias. Número 1, participen en actividades por su comunidad. Intégrense en actividades para mejorar su colonia, para mejorar su ciudad, donde puedan desarrollar trabajo con otros. Número 2, siempre tengan una mente abierta para aprender. Siempre tengan una actitud de aprendizaje durante toda su vida. Tiene sentido no dejar de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Y 3, háganle como Nigel, viajen. Sean voluntarios nacionales, internacionales, intégrense en programas en donde puedan trabajar junto con una persona de Francia, de Italia, Holanda, Dinamarca, Corea, Japón. Aprendan cómo ven el mundo ellos, aprendan cómo resuelven problemas, cómo conceptualizan una situación conflictiva y cómo reaccionan ante ella. Y compartan lo suyo. Eso se llama aprendizaje intercultural y es un componente fundamental para el desarrollo de competencias. Decíamos que tenemos miedo, no miedo, pero ansiedad del futuro. Imaginen un mundo en donde dejemos de competir con las computadoras, con las máquinas, y nos diferenciemos de ellas, desarrollando nuestras competencias, haciendo lo que nos hace ser mejores seres humanos, mejor especie para este planeta. En donde compitamos menos, y colaboremos más. Escuchemos para comprender en lugar de escuchar para responder. Desarrollemos la empatía con nuestro prójimo, con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente y con las especies con las que compartimos este planeta. Desarrollamos nuestra capacidad en equipo para encontrar las soluciones de las cosas que nos afectan a todos. Y ponemos a las máquinas a trabajar para eso. Pero entre nosotros, construir el mundo que todos queremos y que todos merecemos. Ese es un mundo más empático, más incluyente, más justo y más amoroso para todos. Y en ese mundo
qué cercano y qué brillante sería el futuro. Y esa es una idea valiosa para compartir. Muchas gracias. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Interesante el hecho de que nos hace reflexionar en lo que hemos venido viendo. Y es la cuestión de cómo la educación va cambiando y nos explica por qué. Recordemos que nosotros estamos saber y entender por qué. Él habló de la globalización y cómo es que ya no se define únicamente como un intercambio de productos entre países distintos, sino se habla de la globalización en educación, en donde se está trabajando para que el estudiante sea capaz de ir a otras partes del mundo virtualmente o presencialmente. Yo comprendo, yo soy guatemalteca, ¿verdad? Y he estado también en algunas comunidades. Gracias, me están comentando que no está grabando. Sí, parece que es algo del internet lo que no permite grabar. Hice lo mismo que en otras ocasiones y no logré. Entonces voy a probar el día de mañana porque ahora ya comenzamos y si no estaría pues incompleto, pero les agradezco por estar pendientes y apoyarme en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que necesitamos entonces entender que la educación es el instrumento en donde vamos a salir adelante económicamente. Yo soy guatemalteca, he estado en varias comunidades también y sé que la realidad de nuestro país es complicada, ¿verdad? No tenemos acceso a muchas cosas. La realidad es que cuando escuchamos estas pláticas son los ideales, pero está una brecha tan grande entre donde estamos y donde deberíamos estar. Es innegable. Yo comprendo eso. Ustedes conocerán mejor la realidad de ciertos lugares debido a su experiencia. Sin embargo, como hemos venido platicando, aquí pueden surgir ideas, pueden surgir formas de actuar. Tal vez no logremos en corto periodo de tiempo lo que quisiéramos, pero sí empezar a trabajar, porque lo que sucede es que todos estamos conscientes de que hay una brecha grande entre donde estamos y donde deberíamos, pero si no tomamos acción, pues ahí nos vamos a quedar siempre, ¿verdad? Entonces, yo los invito a hacer estas reflexiones y ver qué acciones podemos tomar desde nuestro espacio, que no es poco. Muchos podrán pensar, bueno, pero es que no voy a cambiar la realidad en donde hay un niño que llega sin comer a mi aula y partiendo de ahí, ¿qué más puedo hacer si el estudiante no va a aprender, si el estudiante no va a rendir, va a costar que esté motivado? En fin, es una problemática muy profunda. La situación de Guatemala tiene, digamos, hilos muy profundos que jalar para poder ir mejorando, pero desde nuestro espacio podemos ir trabajando y precisamente hoy de eso se trata la clase, ¿verdad? Y eso es lo que quería hacer esa reflexión. Dice educación y bueno, ahí hay un error, otros campos. Entonces vamos a ver cómo es interesante que no aislemos la educación y de hecho como especialistas no lo hacemos, ¿verdad? Pero muchos quieren que la economía de un país, que la calidad de vida de un país mejore, pero básicamente es a través de la educación, no solamente de la educación institucionalizada, sino también de la educación que está en casa, que está en el vecindario. En fin, la educación sí es el medio por el que un país, la vida de una persona, la economía en general y personal mejora. Esto tiene relación directa y determinante con la economía local y global. Ahora ya vimos cómo es que si no estamos atentos y no educamos con respecto a esto, nuestros estudiantes se quedarán rezagados y prácticamente estarán aislados de un sistema económico y eso pues generará más pobreza y limitantes, ¿verdad? Más rezagos en nuestro país de los que ya tenemos. Es por eso que tenemos que prestar atención porque es una realidad que ya no podemos cambiar
que ya no podemos retrasar ni detener. La globalización y el avance tecnológico pues va de la mano, y aunque sé que hay comunidades donde ni siquiera hay luz eléctrica, ¿cómo podemos pensar en internet? Pues hemos visto evidencia en las noticias donde los jovencitos buscan un teléfono, van a ciertas comunidades, caminan ciertos tiempo para poder agenciarse de la información, o van los docentes, en fin, buscar una manera de ir acercándolos lo más posible a esta idea, para que ellos estén conscientes de a dónde nos dirigimos y cuáles son las estrategias para alcanzar esto y hacer los esfuerzos que podamos. El que subamos un peldaño en nuestra realidad ya es bastante. Entonces, reflexionemos en esto, veamos cómo está la situación y pensemos cómo podemos accionar desde nuestros espacios. Se intenta mejorar la calidad de la educación a nivel mundial, atendiendo a la construcción de competencias prácticas para que los estudiantes puedan competir exitosamente en el campo laboral. Así, los productos y servicios que se desarrollen van a ser con calidad internacional. Ha sido difícil por años, y no es que no lo hagamos. Guatemala tiene productos colocados a nivel internacional, muchos, pero qué más quisiéramos que esto mejorara, porque esto mejora la economía del país, pero principalmente de nosotros, digamos, de cada persona que va a trabajar en una empresa o que va a fundar un negocio, una idea innovadora. Entonces, el que nosotros vayamos perfilando a nuestros estudiantes en construir competencias prácticas para que en el campo laboral se desarrollen exitosamente, va a ir cambiando poco a poco la vida de ellos y de la región y del país en general. Veamos cómo para alcanzar un alto rendimiento en una empresa hay que desarrollar en cada individuo competencias que permitan responder a las exigencias, en primer lugar, tecnológicas, sin dejar de lado aquellas que son propias de cada persona, es decir, las que nos ayudan a desenvolvernos individualmente, interpersonalmente, intrapersonalmente, y también las que nos ayudan a lidiar con las máquinas, con todo el tipo de maquinaria y tecnología que se logre tener. Aun cuando el trabajo sea agrícola, pensando en que nuestro país es eminentemente agrícola, hay muchos países donde están padeciendo por los desastres naturales, ¿verdad?, de falta de producción. La tierra está anegada en agua, y también en nuestro país, pero nuestro país es tan rico que hay ciertas regiones que siguen produciendo. Entonces, el que los jovencitos aprendieran cómo comercializar de una mejor manera sus productos, que se pudiera aprender a importar de una forma más generalizada el alimento que se hace, yo sé que se hace, pero veamos lo que tenemos en nuestra comunidad, con lo que podemos trabajar y hacia dónde enfocarlos. El punto es poder generar servicios y tareas que puedan ser innovadoras, que puedan, digamos, solucionar necesidades locales, nacionales y, ¿por qué no, verdad?, internacionales. Para eso, como orientadores, como docentes, debemos estar muy al día de qué es lo que se necesita, y nosotros también ser muy creativos y guiar a nuestros estudiantes de dónde pueden ir para que puedan insertarse en el campo laboral. Vamos a repasar cuáles son algunas de estas competencias que debemos desarrollar en ellos y en nosotros. La reflexión acerca de que para nosotros quizá sea un poco difícil, sobre todo para las personas que están cercanas a mi generación, porque no fuimos educados para esto. Hay digamos, un doble esfuerzo. Pues yo lo digo desde mi experiencia, como hablábamos en otras clases, no fuimos educados así. Nosotros fuimos educados para lo que decía este profesional, para seguir órdenes, para estar muy capacitados en una sola situación, para responder a los desafíos que nos daban, pero unos desafíos que no se salían de los estándares, porque el ambiente era similar.
Entonces los problemas iban siendo similares. Las personas de generaciones más recientes están acostumbradas a otra situación, su medio ha sido distinto y se les ha educado para algo diferente. No significa que nosotros no podamos cambiar, claramente que podemos, pero es una ventaja en las nuevas generaciones que ya están siendo educadas así y que nosotros debemos educar para la construcción de competencias. Vamos a hablar, hemos visto que estas competencias ayudan económicamente, laboralmente al estudiante, pero en realidad si nos enfocamos y las analizamos profundamente, son competencias que permiten la plenitud de la vida del estudiante, porque le van a servir para su vida personal, como veíamos en el video. La empatía que utilizo en mi vecindario podrá ser la misma empatía que yo utilice en mi empleo. Entonces, estas competencias, aunque se habla mucho de lo económico, porque es un tema importante, es cierto que el dinero no es lo más importante de la vida, pero nos ayuda a alcanzar la plenitud en la vida. Entonces, estas competencias, si las analizamos profundamente, lo que permiten es alcanzar la plenitud de la vida. Y si analizamos los fines educativos, nosotros de manera general podemos decir que buscamos lo mismo, la plenitud de la vida. Hoy en día hemos descubierto, como bien decían en el video, que ya no es a través del conocimiento que podemos acceder a un empleo, acceder a tener éxito en la vida, sino es qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo empleamos, qué generamos. Entonces, para poder tener esas ideas, ser plenos y desarrollarnos ampliamente, necesitamos la habilidad de pensamiento sistemático. No pensar al azar ni desordenadamente, sino tomar un modelo de pensamiento para poder ser efectivos. Tener un pensamiento crítico, como él mencionaba, es cuestionar por qué las cosas se hacen de una forma y seguramente existe una mejor forma de hacerlo. No se trata de ir cambiando todo lo que ya está en el sistema. Si se va a implementar un cambio, que este sea profundo, que tenga, que afecte positivamente a la mayoría de personas implicadas. No es solo cambiar por cambiar, sino por qué cambiar. Hacernos las preguntas correctas para hacer una mejora y que represente un bienestar para la mayoría, idealmente para todos. Aprender a aprender, pues estamos viendo que el ambiente nos está enseñando y está cambiando de manera constante. Hoy más que nunca se hace necesario esto, continuar aprendiendo, porque el mundo está cambiando tan rápidamente que no podemos dejar de aprender. ¿Cómo solucionar problemas? No verlo como antes, ¿verdad? Como un bloqueo, sino como desafíos. En realidad son desafíos que van a presentarse. Desde mi experiencia les puedo decir, antes aparecía un problema y uno pues genera un poco de angustia y bueno, pero ¿qué hice mal para que este problema surgiera? Hoy día sabemos que esto es parte de la vida, es una certeza el tener desafíos. No es precisamente que se hayan hecho malas cosas, es que el mundo está cambiando y genera diferentes escenarios. Entonces se generan desafíos y hay que resolverlos. Entonces los jóvenes deben estar, los niños, las nuevas generaciones, deben estar conscientes de que los desafíos son parte del día a día. No necesariamente representan que algo esté incorrecto, sino que así es nuestra realidad. Debemos ser creativos e innovadores. Bueno, hay personas que tienen una tendencia innata a la creatividad y a la innovación. Eso no significa que los que no la tenemos, hablo por mí, pues no podamos desarrollarla. Y esto es al ser observadores, ver cómo se dan las cosas y cómo podrían ser mejores. Digamos, poniéndome en el lugar de las personas, en el lugar del servicio que se está brindando, cómo podría mejorarlo. Me llama mucho la atención el negocio de Uber. Cómo surge, ¿verdad? La situación en donde en países donde la violencia no es tan extrema, Uber no ha tenido el éxito que ha alcanzado en países, digamos, donde la violencia o el sistema de transporte no es adecuado. En este tipo de países hubiera sido o fue muy exitoso.
Y lo increíble de esta empresa es que es una empresa que no tiene, digamos, su sede es virtual. Se ahorra mucho dinero en cuestiones de local, porque la cuestión es que es virtual. Puede trabajar en diferentes partes del mundo. En fin, Uber es un negocio bueno y grande, muy rentable. Pero ¿de dónde surgió? Pues de observar las necesidades de las personas, y dicen que ahí es donde aprendemos a ser creativos. Al ser observadores y ver cómo se están dando ya los servicios, qué es el plus que se podría dar, cuál es un servicio más completo que el que ya está. Si vemos que se están dando muchos desafíos en ciertas situaciones de transporte, digamos, siguiendo con la idea de Uber, ¿cómo yo podría imaginarme algo que diera solución a eso? Si ponemos a nuestros estudiantes en proyectos donde piensen en cómo mejorar diferentes problemáticas, diferentes necesidades personales y de la comunidad, vamos a ir trabajando nuestra creatividad, y quién sabe si de ahí salga una idea como la de Uber, ¿verdad? Y uno piensa que ahí quedó. Bueno, ya no hay más que Uber. Y no, nos vamos a dar cuenta que de hecho puedo estarlo hablando ahorita y estar desactualizada, y que exista una empresa que ya está prestando mejores servicios que las de Uber. Ahora mismo no lo sé, pero puede ser que ya exista. Puede ser que no haya llegado aquí o que ya la estén utilizando ustedes incluso. Entonces, se trata de ir buscando solución a las situaciones, de tal manera de facilitarnos la vida o de permitir que nuestro desarrollo sea más amigable. Entonces ahí es donde está la innovación. La convivencia en armonía también es algo importante, como es que tenemos que aprender y trasladar la cultura de la paz, ¿verdad? El proceso educativo entonces pretende desarrollar las competencias para la vida, para la ciudadanía del nuevo siglo. Estamos formando ciudadanos ya no de Guatemala, sino estamos formando ciudadanos, o idealmente quisiéramos formar ciudadanos para el mundo, por lo menos para los países que están cercanos a nosotros. Hay muchas entidades internacionales, por ejemplo, Japón, que provee muchas becas abre las puertas para el estudio. Nosotros como docentes podríamos interesarnos en cuáles son aquellas fundaciones, aquellos países que están llevando la delantera en dar oportunidades para la preparación a jovencitos, a niños, a adultos en diferentes partes del mundo. Japón, yo sigo en la Embajada de Japón y tiene muchas posibilidades para jovencitos que se están graduando y darles una oportunidad de estudio, de traslado en donde va el pago completo, viven allí, sacan su carrera y pues ya regresan con otras oportunidades, o pueden desde ese espacio u otro espacio ayudar a la economía o generar ideas. Entonces hay muchas entidades también nacionales que están promoviendo la educación a nivel mundial. Pero ahora aterrizando un poco, ¿verdad? Porque pues esto es muy bonito y es como flotando, ¿verdad? Las ideas flotan y pues son muy interesantes reflexionar y soñar en esto, pero concretamente, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Desde nuestros espacios, ¿qué debemos hacer para ir perfilándonos en alcanzar esas competencias prácticas para nosotros y para los estudiantes? Bueno, en primer lugar, tenemos que establecer cuáles son las competencias que se consideran esenciales, realmente necesarias para el crecimiento de la ciudadanía del nuevo siglo. Esto se hace a nivel administrativo, en donde todo el claustro de docentes, la parte administrativa y el orientador deben sentarse y hablar acerca de esto, deben llegar a un consenso de cuáles son esas competencias que deben considerar como necesarias. Por supuesto, como he dicho en otras ocasiones, no es que vamos a inventar algo, las competencias a nivel nacional ya están establecidas en el CNB, no es que nosotros las hayamos inventado ni las debamos cambiar. Aquí me refiero a las competencias que van a distinguir a nuestro centro educativo.
en las cuales nosotros consideramos que son las más importantes. Incluso pueden ser las del CNB, pero no podemos desarrollarlo todo a la misma vez. ¿A qué le vamos a dar énfasis? Tenemos que priorizar, ¿verdad? Entonces, en la práctica educativa, priorizar el desarrollo de habilidades, porque resulta que muchas instituciones todavía están priorizando el conocimiento, el saturar a los estudiantes con datos que finalmente no se aprenden, que manejamos como adultos, como maestros, porque nos ha tocado especializarnos en un área, pero que el saturar a los estudiantes con tanto conocimiento en realidad no es lo que se busca hoy día. Entonces, sentarnos y buscar cuáles son aquellas competencias necesarias para formar desde nuestro espacio y nuestra realidad, porque ahí está la riqueza, desde nuestro contexto, para formar al ciudadano del nuevo siglo. ¿Cuáles son estas? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál actitud, cuál competencia debemos priorizar? Entonces, en nuestra práctica educativa debe prevalecer el desarrollo de habilidades más bien que la saturación de conocimientos. Veamos entonces cómo debe ser nuestro enfoque educativo. La educación entonces está tomando ya hace unos años atrás un nuevo enfoque, pues como hemos venido analizando, no es la primera vez que hablamos de esto. Pero aquí el enfoque de educar para la ciudadanía mundial es lo que nos debe cambiar el chip, ¿verdad? De lo que ya venimos analizando. No estamos educando al estudiante solamente para que gane un ciclo escolar y vaya a la universidad. Eso era antes. Y consiga un trabajo y trabaje muchos años en el mismo trabajo y pues logre hacer un patrimonio y se sienta realizado en pleno. Eso es parte de, pero ya no es de la misma forma como se trabaja. En el video veíamos que antes a más grado académico, más conocimiento. Hoy vemos que no es así. Por supuesto, necesitamos seguir preparándonos y las certificaciones, los avales que nos dan las entidades educativas son necesarias y en muchos lugares aún son requisitos. Entonces es necesario prepararnos, pero no es en esta clase ni en esta carrera únicamente donde vamos a encontrar información y donde nos vamos a poder preparar. Como bien se mencionaba en el video, podemos encontrar información de este tema mucho mejor que la que yo puedo estar dándoles hoy. La idea no es tanto llenarlos de conocimiento, que eventualmente ustedes saben más del tema que yo, sino es hacer una reflexión y que podamos pensar cómo mejorar algo que no estemos haciendo adecuadamente en cuanto a la acción educativa. Las metas productivas de una región o de un país dependen en gran medida del factor humano. Entonces, para desarrollar un país ya veíamos que sí, existe maquinaria y no podemos sustituirlas porque están hechas para eso y nos van a ganar definitivamente. Pero la mejora de una región en diferentes sentidos, incluido también el económico, depende de la calidad del factor humano que estemos generando. En este encargado de pensar, el ser humano debe estar encargado de pensar creativamente, de resolver problemas. Depende del desarrollo entonces de la tecnología y de los sistemas complejos de producción. El ser humano será el que va a organizar, a diseñar, a administrar, no lo va a llevar a cabo, pero para eso necesita otro tipo de pensamiento. Entonces, van a ser capaces de esta manera de trabajar en equipo con la necesidad de seguir aprendiendo. Ese debe ser nuestro enfoque educativo. Así debemos formar, o en miras a esto debemos formar a las nuevas generaciones. Para esto es imprescindible la transformación de los procesos educativos porque desde mi experiencia puedo decir que hay muchos sistemas e instituciones educativas donde no están educando con este nuevo enfoque, sino estamos todavía un poco atrasados o rezagados en cuanto a lo que se busca. Para dotarles de una cualificación a nuestros estudiantes, para que en el futuro sea un recurso humano necesario para el desarrollo económico del país, necesitamos transformar los procesos educativos.
Es innegable que no es que vamos a generar jovencitos solamente para ganar dinero, no es esa la idea, pero tampoco podemos negar, por eso dije que era innegable, el hecho de que la economía es necesaria y de que el avance o la mejora económica de cada uno hace que nuestra calidad de vida mejore y que podamos darle una calidad de vida a las siguientes generaciones. Claro, esto es en las circunstancias y en el contexto distinto. Esto es a nivel personal. Como les decía, el subir una gradita para cada uno de nosotros ya es una diferencia. Yo no me puedo comparar ni con otras personas ni con otros países desarrollados, porque entonces vamos a tener una frustración muy grande. Vamos a ir nosotros en nuestra comunidad y ver las mejoras que se pueden ir haciendo a través de la transformación en los procesos educativos. Y eso nos va a motivar para continuar adelante. La práctica educativa debe ser transformada para que ésta permita al individuo integrarse en la estructura social y en la producción económica, en ambos sentidos. Tenemos que preparar entonces a nuestros estudiantes socialmente funcionales, pero económicamente productivos, hacia esa globalización que ya es una realidad. Ahora, esto no ha sido, y como ustedes lo sabrán, quizá en otros cursos también han ahondado en esto, algo que nosotros nos hayamos inventado y que pues nos sentamos un grupo de docentes en una institución y pensamos que esto era bueno. En realidad esto es un movimiento mundial, en donde Guatemala también tiene ciertas condiciones que cumplir, ciertas políticas que cumplir y está siendo observada y fiscalizada para que esto mejore. Claro, no se han logrado los objetivos que se habían planteado en el tiempo planteado, pero esto no quita el dedo del renglón. Entidades internacionales siguen insistiendo y evaluando cómo Guatemala va dando mejoras y las ha tenido. Posiblemente no las que se esperaban, como reitero, pero sí ha habido un cambio educativo. Estas entidades, como por ejemplo la UNESCO o la OCDE, son entidades a nivel mundial, ¿verdad?, que están evaluando cómo la educación es el instrumento en donde se va a alcanzar la plenitud personal y económica, una mejora de vida en todos los sentidos que se puede concebir una vida plena. Entonces, la idea de redefinir los lineamientos educativos es impulsada por estos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Ya mencionaba el nombre, ¿verdad? UNESCO y la OCDE. Se busca entonces aumentar el potencial científico y tecnológico de las regiones con el fin de alcanzar el desarrollo de competencias y pues colocar a los estudiantes en esta corriente que si no los colocamos se van a quedar aislados y esto generará más rezago del que ya nosotros estamos viviendo. Entonces, estas organizaciones están a través de otras más pequeñas evaluando y de alguna manera presionando a los países, sobre todo países como el nuestro, a que se invierta en educación, a que se mejore el área científica y tecnológica. Y aunque aquí se ve la mejora muy poquito a poco, pero se está llevando a cabo, ¿verdad? Hay entidades también y fundaciones no gubernamentales, como mencionan ahí, que están colaborando con la educación en Guatemala para que vaya teniendo esa mejora. Hay evaluaciones cada periodo de tiempo con el fin de ir midiendo cómo es que la educación va mejorando. Y sí, hemos dado pasos significativos al respecto. Gracias. Entonces, pues no está todo perdido, ¿verdad? Aunque vayamos lento, pero sí hay cambios. Una nueva cultura de aprendizaje es lo que necesitamos generar en nuestras instituciones. La UNESCO manifiesta que para alcanzar las metas planteadas por la educación a nivel mundial es necesaria la formación en valores y actitudes, es decir, no solo las competencias que van a permitir alcanzar el desarrollo económico, verlas nada más desde la perspectiva económica, sino son las mismas competencias o la misma formación en valores y actitudes las que nos llevará a mejorar
en cuestión económica. Básicamente la esencia del cambio educativo está en la formación en valores y actitudes. Se requiere de personas que puedan ponerse en el lugar de otros, como ya escuchamos, trabajar en equipo, poder ser responsables ante compromisos asumidos, que puedan resolver por sí mismas situaciones problemáticas, que sean solidarias, eficaces y veraces. Imagínense, ¿verdad? No es una tarea fácil. Deben alinearse entonces el saber, el conocimiento, con el saber hacer, cómo lo pongo en práctica, con el saber ser. No podemos eliminar ninguna de estas. Todas son importantes, pero la esencia de todo será el saber ser. Será como la punta de lanza para las siguientes saberes. Las competencias deben, digamos, para su mejor comprensión, entenderse desde varias dimensiones para poder abarcarlas completamente. Tenemos que ver cuáles son aquellas competencias que a nivel individual se desarrollan, aquellas competencias que tienen una dimensión social o que se proyectarán socialmente en el contexto, cuáles son aquellas competencias que se van a generar en la dimensión cognitiva y en la dimensión instrumental. ¿Qué es instrumental? Que son como ejes transversales que nos van a servir para todas las demás, que son las que se utilizan para poder desarrollar las otras. Entonces, en la medida que nosotros tengamos establecidas estas dimensiones, podemos ir ordenando nuestras instituciones qué necesitamos en un individuo, en un jovencito, en un niño, a nivel individual que desarrolle. ¿Qué necesitamos para que entonces a nivel social sea eficiente? ¿Qué necesitamos para que a nivel cognitivo pueda procesar la información, no con miras a memorizar datos, sino a analizarlas y el conocimiento y a utilizarlo? ¿Qué necesita un jovencito para eso? Y en cuanto a la dimensión instrumental, son aquellas competencias como leer eficientemente, como lectura, cálculo, análisis, síntesis de información, que nos va a servir para todo tipo de cosas. Esas son las instrumentales. Si ustedes buscan competencias instrumentales, pues les aparece eso, ¿verdad? Cómo es que saber decodificar una lectura o entender que ahí dice dimensiones no me hace comprender el concepto de qué es una dimensión. Leer es mucho más que decodificar. Entonces, necesitamos tener como las competencias básicas muy bien desarrolladas para poder ingresar a las otras. Pero la realidad es que a veces los jovencitos no logran tener una fluidez en la lectura, no logran tener digamos, las competencias básicas en cálculo. Entonces, desde ahí tenemos que analizar dónde está la flaqueza o el punto débil de nuestra institución o de nuestra práctica educativa y mejorarla, con el fin de abarcar estas dimensiones y tener como más ordenadas las competencias que se deben desarrollar en los estudiantes. Ahora veamos las competencias del CNB. Como ya hablábamos, pues ya están establecidas muchas de ellas ahí. Y no vamos a pelear en contra de eso porque están muy bien planteadas. Y realmente las competencias que están en el CNB son las que se necesitan de manera general para poder desenvolvernos adecuadamente. Están muy bien planteadas. Entonces, lo único que debemos complementar es desde la parte formativa y de la parte de valores y actitudes, ¿qué estamos formando como sello identificador de nuestra institución, por un lado? Y por otro lado, analizar las tareas, las competencias que están planteadas en el CNB y de verdad desde la reflexión, con el corazón en la mano, pensar como institución educativa, ¿estamos desarrollando las competencias que el CNB propone? Entonces, a veces no es solo llenar una planificación y copiar la competencia, porque es un requisito entregar los planes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo la copio, no sé, unas 25 veces o más, y bueno, ahí está escrita la competencia. Eso no hace que se esté desarrollando. Realmente, la necesidad de las instituciones educativas es buscar nuevos modos de relacionarse con el sector productivo,
porque así es, hacia eso van nuestros estudiantes o hacia eso queremos que vayan. Diseñando la construcción de competencias desde el currículo y de forma sistematizada. Digamos que los insumos ya los tenemos un CNV y tenemos ya la delimitación de competencias de área y de grado. Esas ya están. Pero lo que necesitamos es que el currículo deje de centrarse exclusivamente en conocimientos de las disciplinas académicas, sino lo que debemos analizar es qué modelo de formación estamos utilizando, si es adecuado o no, porque si no está desarrollando las competencias, es inadecuado. Y si no está desarrollando competencias, no va a permitir que el sistema educativo realmente coincida con el laboral, porque el laboral está demandando gente competente, gente que no es que se sepa de pe a pa un procedimiento, sino que sabe aplicar, busquemos tal información, trabajemos de tal manera, es decir, sabe tomar decisiones, sabe buscar soluciones efectivas. No se va a paralizar ante los desafíos porque está acostumbrado a resolver. Entonces, analicemos nuestro modelo educativo. Las competencias, como repito, ya están planteadas, pero nuestro modelo educativo las está fortaleciendo. Es algo que debemos analizar. La tendencia de la propuesta curricular, lo que debería tener una propuesta curricular actualmente, tendría que estar caracterizado por ser flexible. Es decir, si hay 35 temas, yo no voy a dar los 35 tal cual. Puede ser que se necesite dar más énfasis a unos que en otros y resulte dando 30 de los 35, pero no pasa nada porque el siguiente año yo puedo retomar desde donde yo me quedé, ¿verdad? Entonces, es importante, veamos aquí, muy bien. Es importante que nosotros analicemos esto, ¿verdad? Está siendo flexible nuestro modelo educativo en cuanto a la cantidad de información que se pretende, en cuanto a cómo dar las clases, cómo evaluar, porque esto tiene que cambiar. Desde cómo doy la clase, desde la perspectiva que tengo, desde el objetivo que pretendo lograr, hasta cómo evalúo. Las evaluaciones que nos hacen hoy para entrar a un trabajo ya no es responda a un cuestionario, ya no es eso, ya no es precisamente saber, hay que saber, pero nos van a poner un estudio de casos, nos van a poner a resolver una situación. Entonces, desde mi modelo educativo debo ir entrenando, entre comillas, debo de ir acercando a mi estudiante hacia eso. Si es pertinente y factible, también si hay una reducción de la carga académica, recuerden que mucho no significa calidad, sino a veces menos resulta que es más. Entonces debemos sintetizar los temas de tal manera que demos lo esencial de cada tema, no profundizar en detalles innecesarios. El CNV ya está bastante, digamos, sintetizado, pero nosotros aún podemos hacer más síntesis de la que ya tiene. Si se está dando una educación integral en mi modelo educativo, no solo en la parte académica, estoy acercando a mis estudiantes al arte, a la ciencia, al debate, a la tecnología, estoy dando esa importancia a todas estas áreas de su desarrollo, a la inteligencia emocional, o solo me estoy centrando mucho en la parte académica. Es una forma importante de reflexionar. Énfasis en lo básico, bueno, ya hemos hablado de eso. Conciliar los objetivos técnicos y los propósitos sociales, porque entonces la educación que esté dando mi modelo educativo debe ir enfocado a lo que la sociedad pide, ¿verdad? Luego también, si las estructuras curriculares que se incorporen a las tendencias mundiales, si estoy haciendo esto mundialmente aceptable, pareciera como irónico pensar en esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar
trabajando para algo mundial, pero así es. Nuestro estudiante idealmente va a trabajar para una empresa donde es posible que no sea local, o si es local, será nacional por lo menos, o eso es lo que quisiéramos, o él va a inventar o va a generar un negocio en donde, ¿por qué limitarlo? Puede resolver problemas locales, pero también nacionales y mundiales. Nuestro modelo educativo, entonces, reflexionar si tiene nuevas funciones el docente o únicamente es un transmisor de conocimientos. ¿Qué otros papeles más importantes que el transmitir el conocimiento tiene el docente? Ya no es ese nuestro papel fundamental, ya lo hemos hablado en otras clases. Los cambios en la infraestructura física, si tenemos un espacio para que los estudiantes puedan desarrollarse en otras áreas, compatibilidad con estándares internacionales. Hay entidades no lucrativas que se dedican a certificar instituciones de diferentes tipos, incluidas las educativas. Vale mucho la pena porque son entidades que son a nivel mundial y van observando los sistemas educativos y las instituciones que se dirigen a ellos. En un colegio donde yo estuve, tuvimos la oportunidad de abocarnos hacia ellos porque queríamos mejorar y queremos precisamente formar a nuestro estudiante, tener una ciudadanía mundial, ¿verdad? Y entonces ellos vienen a la institución y comparten con nosotros qué estándares deben ser, qué significa tener una calidad a nivel mundial, y pareciera eso inalcanzable. Y uno dice, bueno, van a pedir yo no sé qué cosa. No, realmente es tener establecidos claramente cuáles son los procedimientos en la institución y que todos los estudiantes lo sepan. Básicamente es organizar la institución, que trabaje de una manera organizada y prácticamente autónoma, que la situación no resida o la resolución del problema no resida en una sola persona, es decir, no está el director, aquí no se hace nada. No, si el director no está, existe un sistema que el subdirector, el coordinador, una secretaria o un docente sabe, hay un manual, está escrito de cómo vamos a afrontar cierta situación. Me gustó mucho porque le ayuda a cambiar la perspectiva de educación a uno. Son entidades que uno puede buscar y que amablemente le pueden dar a uno una luz de cómo mejorar la institución educativa. Luego también, si nuestro modelo educativo está buscando una formación básica únicamente que posteriormente facilite especializaciones. Nuestra tarea no es especializar a nuestros alumnos en nada, es abrir su mente para muchas cosas y ellos ya elegirán cuál será su especialización. Si nuestro modelo educativo entonces está teniendo la capacidad para adaptarse y ser versátil, pues cada una de estas reflexiones quedan en nosotros, ¿verdad? Y ver si hay alguna o algunas en las que podemos mejorar, pues valdría la pena analizarlo. Tenemos entonces que si vemos algunas debilidades en nuestro modelo educativo, tenemos que trabajar a través de estrategias. La institución educativa deberá entonces establecer sus propias estrategias para fortalecer el desarrollo de la educación basado en competencias. El diseño de las estrategias dependerá del sello propio de cada institución. Es donde les digo, amerita una reunión, una plática, el que se prioricen ciertas situaciones y que se instalen procedimientos para trabajar y alcanzar el desarrollo de competencias. Si ya lo estamos haciendo, siempre está reevaluando porque siempre hay algo que podemos incorporar que va a mejorar nuestro sistema. Y no se trata de ir cambiando y cambiando, sino de mejorar la estrategia que ya adquirimos, afianzarla y darla a conocer, establecerla ya y dejarla en un manual. Entonces, no se trata de, bueno, este año hicimos una cosa, el otro año hacemos otra y el siguiente otra. No, tenemos que ir asentando nuestros procedimientos en la institución educativa, pero eso no significa
que no puedan mejorar los procedimientos ya establecidos. Entonces, esas estrategias que se planifiquen desde la parte administrativa de orientación y educación deben estar muy bien cimentadas y estar por escrito, ¿verdad? Sí, las estrategias fundamentalmente lo que busca es modificar el currículo. Puede ser que en cada institución se busquen ciertas cosas distintas, pero será a través del cambio curricular. Y cuando digo cambio me refiero a la forma, no al fondo, ¿verdad? Porque el fondo no lo podemos ni debemos cambiar, y hay una línea base establecida a nivel nacional, pero la forma en la que lo proyectamos, qué hacemos con con esta propuesta de currículum, es lo que nos va a diferenciar. Cada curso, cada nivel educativo debe contribuir a que se alcancen las competencias de las áreas en específico, pero también alcanzar las competencias para la vida. No solo competencias académicas, sino también, como vimos, de formación. Para ello se hace necesaria una revisión de las metas de cada área en particular y de la institución en su totalidad. Cada curso deberá ser analizado cuidadosamente para determinar cómo las competencias propias de las áreas académicas van a contribuir a la formación de las competencias para la vida. Desde el área de comunicación y lenguaje, desde el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, cómo estamos contribuyendo todos a la construcción de competencias para la vida. Adicionalmente, a cumplir las competencias que tienen estas áreas académicas. A veces pareciera que son distintas, pero realmente coinciden en muchos puntos. Solo necesitamos entonces afianzar el desarrollo de la competencia. Este análisis, el poder analizar las competencias para la vida y compatibilizarlas con las competencias de las áreas, va a permitir que tengamos un norte para la acción educativa. Muy bien, con eso entonces llegamos hacia el final de esta conversación, pero yo quisiera conocer de ustedes qué es qué opinión les amerita, sobre todo que analicemos qué puntos ven ustedes de fortaleza en sus instituciones. Yo quisiera que me comenten y pues bueno, habemos bastantes, estamos 81 en este momento conectados, entonces yo necesitaría que de estas multitud que estamos, tiene que salir alguna opinión, de lo contrario, pues he dado la oportunidad varias semanas y no se trata de hacer sentir incómodo a nadie, pero me gustaría entonces dirigirme hacia alguno de ustedes de manera personal para ver si desean dar su comentario. Si yo no logro tener de manera voluntaria los comentarios. Muy pocas veces logro saber, y sobre todo en esta plataforma y con esta dinámica de clase, si se ha comprendido, qué opinamos al respecto, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Bueno, tengo una manita levantada, Fabiola Marisela, la escuchamos, muchas gracias. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros y compañeras en esta mañana. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, a lo que vimos el día de hoy sobre lo que es la educación y lo importante que es, pues para mí lo más importante es, digamos, que desde un principio a los estudiantes les debemos indicar que la educación es algo ¿cómo le explico? Que es, digamos, importante, que no lo toman ellos como una obligación, porque muchas veces hacia mi persona, desde mi experiencia, yo al inicio, cuando inicié a estudiar, pues tal vez todo era diferente hace unos años atrás, pues nos enseñaban que la educación era como un peso, o sea, era algo que uno tenía que aprender y que era aburrido, que uno tenía que memorizar y que las cosas se tenían que dar así como el docente lo había dado. Entonces desde ahí se empieza uno a frustrar y dice, bueno, la educación cuesta mucho, dejo de estudiar, ya no me interesa. Pero después, al transcurso del tiempo, comprendí que lo más importante es que uno entienda la educación desde un punto, digamos, que sea divertido,
que es importante, que no solo se trata de memorizar, pero tampoco que tampoco podemos decir que no es importante. En algunos cursos sí, pero hay otras partes de la educación que es lectura, que es ver a diferentes estrategias y así. Entonces, buscar lo importante de la educación para que así entonces los estudiantes piensen y digan, estudiar es divertido. Número uno, digo yo, porque si no, si ellos lo toman como un peso, entonces desde ahí surge donde ellos dicen, ya no quiero estudiar porque me cuesta, tengo que memorizar, tengo que aprender diferentes conceptos, es mucho. Entonces lo que yo digo es de que no es la cantidad, sino es la calidad, porque si bien sabemos que si leemos un libro completo y de ahí no se nos queda nada, pues yo digo que de nada nos sirve, pero que leemos los temas más importantes y de ahí ya vamos teniendo una idea de qué se trata el libro. Eso es mi opinión. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Fabiola. Efectivamente, desde que concebimos qué es la educación y para qué nos sirve, eso es la base. Si ellos aprenden que este es el medio para mejorar su vida, todos estamos buscando una mejora. Desde los niños más pequeños ya tienen conciencia, ven cómo se está desenvolviendo la dinámica familiar y tristemente les afecta, las situaciones económicas les afectan. Entonces, la única herramienta que tenemos es la educación, aun cuando hereden un negocio, cuando hereden tierras, cuando hereden, en fin, porque algunas personas ya tienen medios económicos, pero ¿cómo conservarlos? ¿Cómo multiplicarlos? Eso será a través de la educación, si lo planteamos así, porque no los estamos engañando. Así es, ¿verdad? Osvaldo David puede comentar, lo escuchamos, muchas gracias. Oh, sí, licenciada, enfocándome a la educación, pero igual la educación tiene que estar involucrado con los otros campos como realmente usted lo ha mencionado. La educación tiene relación con la economía, ¿verdad? Porque, y bueno, y también es necesario que nosotros como educadores le enseñemos a los niños no solo a estudiar de manera, como le dijera, muy teórica. También es importante, creo yo, que nosotros le enseñemos a los niños una educación de forma práctica, por ejemplo, actividades que ellos pueden hacer, ya puede ser en el campo, en la casa. Mire, muchos niños aprenden a cocinar, niñas y niños aprenden a cocinar en la casa, entonces es una educación de una manera práctica. Muchos niños también aprenden a cultivar la tierra, ¿verdad? Con sus padres o en las escuelas, pero es de una manera práctica. Entonces creo yo que como docentes es interesante que nosotros ayudemos a fortalecer esos conocimientos prácticos en la escuela en donde a ellos les guste esta forma, esta dinámica, y en el futuro pueden ser diferentes profesionales, ¿verdad? Podemos decir ingenieros, agrónomos, chef, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero son conocimientos prácticos que nosotros les estamos dando en la escuela. Entonces, la teoría es uno, pero para mí la práctica es lo más fundamental para que ellos le sientan sabor a la educación. Eso es, licenciada. Excelente intervención, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con usted, Osvaldo, porque sí, definitivamente en nuestro contexto vemos que hay mucha agricultura, es que nuestro país es agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñarle a los niños o cómo perfilarles digamos, las labores que van a poder tener después? Yo escuchaba una noticia en un medio muy respetado que precisamente en países como los nuestros, que tienen una alta producción agrícola, serán los que en el futuro el mundo y los países desarrollados pongan su mirada. ¿Por qué? Porque en otros países no se está dando la producción alimentaria como aún se está dando aquí, que ha bajado de calidad, que ya no es como antes, que la situación de los desastres naturales nos ha afectado. Eso es una realidad, pero en otros países están más afectados. Entonces, como docentes, como usted bien decía, la parte práctica es esencial. Ahí es donde yo les hablo de
nuestro modelo educativo, el modelo educativo de nuestra institución. Ya está establecido en el CNB lo que voy a dar y lo tengo que hacer, es mi responsabilidad docente, pero el enfoque que yo le dé, el énfasis que yo tome en ciertas situaciones, por ejemplo, hay mucha desnutrición en nuestra comunidad y resulta que los niños lo que deciden comer es una bolsita de frituras. Bueno, ¿cómo enseñarles de manera práctica en una clase donde qué pasa? ¿Qué significa alimentarse? Significa buscar, o yo tengo hambre, no solo tengo que llenar mi estómago, porque para llenarlo yo lo lleno con cualquier cosa, pero no se trata de llenar, se trata de que cada vez que yo ingiero un alimento, le estoy dando a mi cuerpo algo que lo va a hacer seguir adelante, le estoy dando, lo estoy mejorando o lo estoy estancando. Entonces, en ciencias naturales, ahí están los temas, pero ¿cómo los voy a enfocar? ¿Desde qué punto de vista se los voy a enseñar? Tomando en cuenta el contexto donde estoy. Ahí es donde está la riqueza. ¿Qué los voy a poner a hacer? Podrían, ya el compañero mencionaba, en casa aprenden a cocinar. Algo sencillo que sustituya esa fritura y que económicamente tengan el acceso a tenerlo. Por ejemplo, un huevito con espinaca. Pues no sale tan caro, es accesible quizá para la mayoría, no para todos, tristemente, pero entonces ir cambiando pequeñas cosas que van a hacer una gran diferencia. Y sí, el que los estudiantes sepan que la situación económica puede mejorar solamente a través de la educación. No significa tanto de tener grados académicos, sino de que yo ponga en práctica lo que en la educación me enseña, lo que en el colegio me enseña me sirve para resolver mis problemas y con lo que aprendo puedo resolver problemas de la comunidad, pero esa conciencia la van a tener desde que nosotros planteamos la clase. Si yo busco un proyecto en donde la idea sea hacer alguna mejora en la comunidad, y que los estudiantes generen ideas, miren, puede ser que algunos no estén acostumbrados a eso y no generen tantas ideas, pero veremos otros estudiantes que van a generar unas ideas que nos podemos hasta sorprender y que tal vez no están trabajadas ni elaboradas, pero que si se les cultiva, pudieran ser la solución de muchas situaciones. En una ocasión yo fui por un área muy bonita donde había una laguna en el área de Occidente. Y estábamos tratando de pescar, porque ahí se podían pescar tilapias, y había un nene, ¿verdad? Un nenito. Y bueno, a mí siempre me gusta hablarle a los niños y se acercan a mí, ¿verdad? Entonces estábamos conversando y yo tenía un bote de jugo, entonces fui a sacar del vehículo una bolsa para echar ahí la basura, la guardé y la fui a dejar y me dice, no, tírala ahí en el agua, porque el agua se la lleva. Entonces ya no está aquí. Entonces, la idea es, el niño, mira, bueno, yo no tengo que tener basura aquí. Si la echo en el agua se la lleva. Era pequeño, ¿verdad? Tal vez no tenía la conciencia de a dónde se la lleva, porque el que yo la tire en el agua aquí hoy genera el mismo problema si la veo o si no la veo. Entonces, son cositas que me sorprendió que el jovencito no manejaba. Y el ambiente es eminentemente natural. ¿Cómo poder convivir correctamente? Guardar ese plástico, ¿a dónde lo podemos enviar para que fuera reciclado? Enseñarles eso, porque si la fortaleza de la economía en nuestro contexto está en el área natural y agrícola, hay que cuidarla como nada. Entonces, enseñarle al estudiante a poder convivir con esta naturaleza, pero resulta que en el interior y en la capital también hay demasiada basura. Y aunque la basura es un tema mundial donde no se ha encontrado una solución efectiva, pero sí un tratamiento, digamos, en los países industrializados un poco más eficiente. Enseñémosles lo mejor que se ha conseguido para la manipulación de basura. Enseñémosles desde ahora, porque el cuidar nuestro contexto es lo que hará que florezca la región, el lugar en donde estamos. ¿Y qué pueden hacer ellos después con lo que cuentan? Entonces, el manejo de la tecnología tampoco lo podemos dejar. Si nuestra comunidad cuenta con la fortuna de tener luz
y de que haya internet. Eso es algo que los estudiantes tienen que manejar, no redes sociales únicamente. Tampoco podemos prohibírselas porque también sirven como un medio de negociación. Es cómo utilizan esos recursos para mejorar su vida. La educación te va a mejorar, solo utilízala. Y para eso nosotros tenemos que enseñarle a ellos a utilizarla, a utilizar el conocimiento. ¿Cómo? De manera práctica, no solamente teórica. Entonces, bueno, estamos aprendiendo esto y seguramente ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir. Si quieren hacerlo a través del chat, igualmente yo lo considero como una participación. ¿Creen ustedes que en su institución educativa hay algo que mejorar? ¿Qué puede ser para poder trabajar en la construcción de competencias? Una competencia es hacer, saber. Una competencia se compone, y me imagino que ustedes lo han visto en otros cursos, de lo que sé, pero de lo que hago con ese conocimiento y de cómo lo pongo al servicio de los demás. Eso es ser competente. En la teoría de la educación por competencias, si estudiamos qué es una competencia, es eso. Sí debo saber, pero ¿qué hago con lo que sé? Y cómo lo utilizo de manera personal, pero de manera social. Cómo va incluida la parte del conocimiento, pero también la parte de los procedimientos y también la parte formativa o de valores. No se puede disociar. Si le falta un elemento de estos tres, no es una competencia. Una competencia cuenta con esos tres elementos. Entonces, en su institución educativa, ¿consideran ustedes que se debe hacer una revisión del modelo educativo en cuanto a formar en competencias? ¿Creen ustedes que sí, que no? ¿Cuál debiera ser ese cambio? Si alguien lo puede comentar, sin necesidad de dar el nombre de la institución ni dar detalles, ¿verdad? Aquí estamos buscando soluciones, no culpables, porque si buscamos culpables hay muchos, ¿verdad? Pero desde nuestro espacio, ¿consideramos que podemos mejorar o consideramos que ya estamos trabajando en competencias, solo debemos continuar? ¿Quién quiere comentar al respecto? Me va a dar mucho gusto escucharlo. Me encantaría que fuera voluntaria la participación porque no, pues no es prudente si yo pregunto a alguien y tal vez no está preparado con su opinión o simplemente no desea darla. Por eso me gustaría que alguien voluntariamente la dé. Bueno, si no hablamos de la institución, de nuestra práctica educativa, ¿creen ustedes que nuestra práctica educativa sí está ya enfocada en el desarrollo de competencias? Sé y manejo qué es una competencia, porque no se trata, como les repito, de copiarlas para hacer una planificación. Eso no es enseñar por competencia. Enseñar por competencia es algo complejo, pero de unos resultados muy, muy satisfactorios. Entonces, bueno, yo les dejo esta inquietud. No veo que nadie más levante su mano o que escriba en el chat. Me gustaría siempre contar con su participación, es muy buena. Los comentarios que ustedes dan son muy certeros y hablan desde su experiencia. Y eso es algo que nadie puede rebatir porque todos tenemos una experiencia, ¿verdad? No es que sea buena o mala, solo es distinta. Entonces los animo siempre a poder contribuir. De esa manera a mí me sirve para poder evaluar que el tema se ha tenido en mente, que se ha procesado. Y lo interesante entonces de la clase de hoy es quedarnos con la idea de que el enfoque educativo cambia. No es algo que Guatemala solita esté haciendo, es un cambio a nivel mundial. Es un cambio donde tiene que entrar, por eso es que están midiendo en cuanto a resultados de educación a nivel mundial. Es algo que Guatemala tiene que hacer, porque si no pierde privilegios políticos y económicos, entonces tiene un compromiso diplomático, ¿verdad?, para poder mejorar la educación. Entonces, sí hay cambios, sí se están dando y sí se van a realizar, pero son tan profundas las necesidades de nuestro país que
es poco a poco, ¿verdad? Desde nuestros espacios, entonces, leamos otra vez ese CNB, veamos las competencias, analicemos cómo nuestra práctica educativa puede mejorar, ya no en enseñar solamente conocimiento, sino dar lo clave de un tema, pero ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Qué proyecto vamos a elaborar? ¿Qué podemos solucionar? Por ejemplo, en redes sociales o cuando vamos a pedir un trabajo, hoy en día se ha deteriorado mucho la ortografía y pues va a ser determinante el que sepamos escribir adecuadamente. La ortografía es saber escribir con respecto a ciertos estándares que ya están establecidos en nuestro idioma. Y muchos jovencitos hoy día no lo hacen bien. ¿Cómo poder hacer un proyecto de analizar ciertos mensajes de texto que aparecen en las redes? No necesariamente de evidenciar a algún compañero. Y ver cómo se escribe con tantos errores. Cómo mejorar, porque si vamos a una entrevista de trabajo y nos ponen a escribir un ensayo de quiénes somos, escribimos así, seguro no nos dan el trabajo. O si vamos a ser los jefes o si vamos a inaugurar un pequeño negocio, nuestros trabajadores nos respetarán por la calidad de expresión oral y escrita que tengamos, que sepamos tener un cálculo correcto. Son cosas básicas y mínimas que debemos enseñar. Entonces les agradezco mucho a todos por la participación. Hemos llegado al finalizar y yo sé que ustedes se tienen que unir a otras clases. Sé que no se grabó esta clase. Voy a hablar con la asistente técnica que tenemos y pues espero que el día de mañana logre grabarse. Pido disculpas por esto, pero le di grabar y algo pasó ahí para que no se llevó a cabo. Pasen feliz día y nos vemos la próxima semana. Feliz sábado.